La próxima semana vamos a hablar sobre temas de enzimas que entra en el parcial 2, ¿ok? Entonces, esta semana terminamos las presentaciones que van a entrar en el parcial 1. El parcial 1 es el 16 de septiembre, ¿ok? Entonces, espero que están estudiando un poquito, porque que funciona mejor en este clase es estudiar poquito, pero con frecuencia, ¿ok? Entonces, tienen que aprovechar las presentaciones que tenemos en forma de, las presentaciones tengo en forma de PDF en SICUA. También en SICUA hay grabaciones, si tiene tiempo para escucharlos. De pronto las grabaciones lo usan cuando tienen dudas, ¿sí? Entonces, si tienen dudas, busca la grabación de la clase y busca el lugar, el momento cuando discutí las cosas que confunden, ¿ok? Que es más importante es usar los objetivos que también están en SICUA y las PDFs de las presentaciones. Usan las dos para estudiar y recomiendo estudiar poco a poco, no tratar de estudiar la semana, el fin de semana antes del examen. Es decir, que esta semana de pronto empiecen de estudiar para el examen que es el 16 de septiembre, que básicamente tienen 2 semanas. ¿Listos? No sé cómo voy a hacer, todavía estoy pensando sobre cómo hacer el examen, ¿ok? Una opción es sencillamente tenemos un examen y todos lo van a hacer individualmente con unas preguntas abiertas y unas preguntas escogencia múltiple, selección múltiple, ¿ok? Eso es una opción. Ok, entonces vamos a mirar la presentación de hoy. ¿Dónde estoy? Ok, todavía no hemos terminado la parte de secuencia primaria, ok. Entonces vamos a completar esto hoy y empezar de hablar sobre estructura. Ok. Listo. Entonces, una observación es que han hecho es que si usted tiene proteínas que cumplan la misma función o funciones parecidas en de diferentes organismos y mira la secuencia de esas proteínas, la secuencia va a ser parecido. ¿Okay? Entonces, la secuencia de una proteína da mucha información. Y entonces, ¿cuáles son las formas de determinar cuál es la secuencia de una proteína? Lo que es más común es secuenciar el DNA que codifica, la secuencia que codifica, la secuencia de nucleótidos que codifica para esa proteína, usar esta secuencia de nucleótidos para predecir cuál es la secuencia de aminoácidos y de esta forma vas a ver la secuencia de aminoácidos, la secuencia primaria de la proteína, ¿ok? Aunque es más común secuenciar los nucleótidos, también existe la posibilidad de secuenciar directamente de una proteína, secuenciar los aminoácidos que se encuentran en este polipéptido. ¿Okay? Esto se llama secuenciación de proteína por aminoácidos. ¿Okay? Entonces, eso será el último punto aquí. Entonces, las técnicas que vamos a discutir
aquí un poquito sobre secuenciar aminoácidos directamente de la proteína. ¿Okay? ¿Y por qué? Porque de vez en cuando no tiene acceso al ADN de una proteína, del gen que codifica para una proteína, solamente tiene secuencia de la proteína misma. Entonces, una opción es secuenciar la proteína directamente. Entonces, hablamos sobre esta técnica un poquito. ¿Okay? Hay dos métodos hoy en día utilizados para secuenciar directamente de una proteína. El método clásico se llama Edman degradation. Y básicamente, ¿qué se hace? Es toma la proteína y desde el terminal N vamos a hacer rondas de modificar el terminal N, romper la última residuo en el terminal N que es modificado y identificarlo. Y después podemos hacer una modificación nueva de la proteína que es ahora más corto. ¿Okay? Modificar el terminal N nuevo, cortar, identificar el terminal nuevo y seguir así con varias rondas. Y de esa forma podemos identificar la secuencia de la proteína. Ahora, hoy en día hay muchos genomas completamente o con muchas proteínas caracterizadas. Entonces, si existe la proteína en la base de datos de la genoma de este organismo, usted puede, con 5 o 6 residuos en el terminal N, identificar cuál es la proteína que tiene. Sí, entonces la pregunta es ¿qué quiero decir con modificación? Voy a dar ejemplos ahora, entonces va a ser más obvio. ¿Okay? Entonces, primero voy a dar como descripción global. El otro método que es más nuevo es básicamente mirar la masa del polipéptido y con la masa podemos determinar qué proteína es. Y trabaja con técnicas parecidas. Muchas veces también se va a no tratar fragmentar la proteína e identificar los tamaños de los fragmentos y después, como un rompecabezas, determinar cuál es la proteína. Okay, entonces, yo sé que no estoy hablando en forma muy clara, pero vamos a tomar la primera y con esto vamos a hacer un ejercicio después para como ayudar a entender. Ok, entonces en el método básico hay varias cosas que podemos hacer. Podemos tomar nuestro polipéptido, que es este figura aquí azul. Entonces es un polipéptido largo. ¿Okay? Que vamos a hacer es someterlo, la proteína, a un reactivo. El reactivo es el reactivo de Sanger, es FDNB, 1-fluoro-2,4-dinitrobenzene. Ok, entonces resulta que este reactivo va a reaccionar únicamente con el terminal N de la proteína, modificando de esta forma aquí. En vez de tener un aminoácido, un residuo libre aquí con un grupo amino libre en el terminal N, que vamos a tener es una modificación de este aminoácido. Después, ¿qué hacemos? Es que vamos a cortar los residuos, vamos a cortar los enlaces peptídicos usando ácido, porque los enlaces peptídicos de un polipéptido son sensibles a HCl. Si ponemos la proteína modificada en HCl, vamos a liberar todos los aminoácidos y el único que va a ser modificado va a ser el terminal N. Entonces, es una forma de identificar
el terminal N de un polipéptido. Luego, ¿qué podemos hacer? Es hacer una cromatografía y usando estándares de aminoácidos podemos identificar cuál es modificado. ¿Listo? ¿Me siguen hasta este momento? En el chat, por favor, me avisan. Sí, ok. Listo. Entonces, hay forma de ups, ¿qué hizo? Me fui al chat y perdí mi... Aquí estamos, ok. Entonces, hay forma de identificar el terminal N de un polipéptido. Ahora, para hacer una secuenciación, hacemos algo muy parecido, ¿ok? Pero es distinto, ¿ok? Entonces, eso es como hacemos la secuenciación. Entonces, modificamos. Ahora estamos usando otro compuesto para modificar. No es FDNB, sino es phenylisothiocyanate, ¿ok? Entonces, aquí vamos a tomar la proteína, modificar con este reactivo, ¿ok? Después vamos a hacer una hidrólisis, pero de tal forma que únicamente vamos a romper el último enlace peptídico en el terminal N. Es decir, que no vamos a romper todos los enlaces peptídicos, sino solamente del terminal N. Eso es el terminal N en negro de la proteína. Entonces, si solamente vamos a romper aquí, vamos a liberar este residuo modificado, ¿ok? Y tenemos que queda de la proteína, pero un residuo más corto. Estamos cortando un residuo en el terminal N y dejando la otra parte de la proteína intacto. Entonces tenemos un residuo modificado y la proteína que es más corto por un aminoácido. ¿Listo? ¿Me siguen? Ok, si me siguen. Entonces, ¿qué pasa? Es que vamos a hacer otra ronda. Vamos a someter proteína más corto a otro ciclo de modificación con phenylisothiocyanate para generar un otro residuo. Vamos a modificar ahora este residuo, cortarlo, y tenemos un polipéptido que es más corto porque cortamos dos. ¿Okay? Entonces, de esta forma podemos uno por uno identificar los residuos en el terminal N de la proteína. ¿Me siguen ahora? ¿Todo está claro? ¿Claro? Déjenme cerrar la puerta porque hay otro... mi hijo está en el colegio, entonces es como complicado la cosa. Ok, aquí estoy otra vez. Ok, entonces la pregunta fue, hay varias preguntas. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la proteína, modificamos el terminal N, cortamos, liberando este residuo modificado, podemos identificarlo. Tenemos que queda de la proteína que falta un residuo en el terminal N que ya hemos identificado. Y podemos hacer otra ronda de modificación para identificar el residuo que fue residuo número 2 del terminal N. Y seguimos haciendo esto. Teóricamente, usted puede hacer eso para toda la proteína, pero en práctica, ¿qué se hace? Hace 5 a 7 rondas, que normalmente es suficiente de identificar una proteína de los bases de datos donde existen las proteínas. Entonces, en esta técnica no estamos cortando todos los enlaces peptídicos, sino solamente el último.
¿Ok? Ok, espero que esta explicación es suficiente. Entonces, voy otra vez a la próxima diapositiva. Empezando del último aminoácido al lado izquierda, vamos a modificar, cortar, identificar, tomar qué queda de la proteína, hacer una nueva modificación de del nuevo terminal N, etc. Ok, entonces, el procedimiento es, si quieres saber toda la secuencia de la proteína, es posible hacer, si no tiene otra información. Si quiere toda la secuencia de la proteína de esta forma, ¿qué se hace? No se hace toda la proteína al tiempo, sino vamos a romper la proteína en fragmentos más pequeños, en péptidos, separar los fragmentos, hacer una secuenciación de los fragmentos y después con esta información podemos determinar el orden. ¿Okay? Entonces, para determinar el orden necesitamos dos métodos distintos para romper la proteína en fragmentos. ¿Okay? Entonces, más adelante con el ejemplo va a ser obvio por qué. Entonces, aquí los métodos que vamos a discutir es romper por la proteasa tripsina, que corta donde hay arginina y lisina. ¿Okay? Y los fragmentos que generados se llaman los péptidos trípticos. Hay otro método con otra especificidad de corte, y esto es por cyanogen bromide, que corta cuando hay el aminoácido metionina. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un péptido chiquito, ¿ok? Entonces, tenemos una forma de cortar que eso es una tabla que dice que hay una lista donde hay una lista de diferentes métodos para cortar proteínas. Todos estos son proteasas que tienen diferentes especificidades. Por ejemplo, tripsina corta siempre cuando hay una lisina o cuando hay una arginina. Otros, por ejemplo, pepsina corta donde puede haber phenylalanine o donde hay una triptófano o donde hay tirosina. Todos esos son hidrofóbicos. ¿Okay? Y los dos métodos que vamos a usar es tripsina y cyanogen bromide. Aquí tenemos nuestro péptido. Si cortamos con tripsina, vamos a generar un péptido aquí, porque va a cortar, eso es un poquito corrido, va a cortar en este lado, tripsina, va a cortar aquí entre arginina y serina, y va a cortar entre lisina y alanina. Cyanogen bromide va a cortar entre metionina y glicina. ¿Okay? Entonces, si hacemos nuestros cortes, que vamos a generar si tratamos el péptido con cyanogen bromide, vamos a tener dos péptidos. Si cortamos con tripsina, va a cortar en dos lugares, aquí y aquí. Entonces vamos a tener tres péptidos, ¿sí? Con esta información, si usted toma el péptido, corta con cyanogen bromide, la secuenciación va a dar esas secuencias para esos dos fragmentos. Con esto no es suficiente realmente de decir cuál es el orden del péptido intacto, pero suplementando con la información de la secuencia de los fragmentos trípticos, podemos decir, la secuencia de nuestra
nuestro péptido original, si usted no tiene esta información, la secuencia es, eso es primero, porque aquí podemos ver con el otro péptido que sigue GlyGly-Arch, y aquí sabemos que hay GlyGly-Arch, entonces después tenemos serina y alanina y treonina, ¿ok? Entonces, eso es la forma como deducir de las secuencias de los péptidos, los fragmentos de dos distintos tipos de cortes, cuál es la secuencia final. ¿Me siguen? Es un poquito complejo. Entonces, seguimos con la próxima, que es otro ejemplo. Ok. Entonces, esto es un ejemplo que van a hacer en sus grupos. Ok. Entonces, eso es nuestra proteína. Y se sabe de esta proteína que existen, si identificamos cuál es la composición de esta proteína, sabemos que hay glutamatos, hay arginina y lisina, es decir, que se puede cortar con tripsina. Y también hay meteoninas en esta proteína, ¿ok? Entonces, esto implica que podemos tratarlo con tripsina y obtener fragmentos, y podemos tratar la proteína con cyanogen bromide y también vamos a tener fragmentos. Entonces, el plan es tomar la proteína, cortar con tripsina, generar fragmentos, secuenciarlos. En otro experimento vamos a tomar la proteína, fragmentar con cyanogen bromide y secuenciarlos. Y la otra cosa que vamos a hacer es identificar el terminal N de la proteína. En este caso, la información es el terminal N es glutamato, que es E. ¿Ok? Entonces, E es el residuo en el terminal N de la proteína. ¿Listos? Eso es la información que tenemos. Hacemos la secuenciación. Entonces, aquí no pude montar esto en Socrative. Entonces, tienen que consultar aquí esta figura para contestar la pregunta. La pregunta es, en nuestro experimento, generamos estos 4 péptidos azules, T1, T2, T3, T4, esos 4 fragmentos con estas secuencias con tripsina. Y si hacemos otro experimento y cortamos nuestra proteína con cyanogen bromide, generamos 3 péptidos y con estas secuencias. La otra información es glutamato es en el terminal N de nuestra proteína. La pregunta es, ¿cuál es la secuencia de la proteína? ¿Cuál es el orden? ¿Es T1, T2, T3, T4 o es T1, T3, T2, T4 o cuál es el orden? De igual forma me puede dar el orden usando estos fragmentos de cyanogen bromide. Puede decir que es C2, C3, C1 o es C1, C2, C2, C3. ¿Ok? Entonces, yo sé que son abreviaciones de una letra y eso es la clave aquí. Glutamato es E, metionina es M, arginina es R y lisina es K. Entonces, la tarea es decirme cuál es el orden de fragmentos en esta proteína. ¿Ok? ¿Listos? Se van a Socrative, por favor, y contestan la pregunta. Déjenme entrar en Socrative porque todavía no lo tengo abierto. Aquí está. Ok. Aquí estamos. Launch. Quiz. Y peptide sequence. Ok. Ya está
abierto Socrative. ¿Me sigan? ¿Está claro? Es un ejercicio para entender cómo se puede determinar la secuencia de una proteína, de fragmentos de la proteína, cuando está produciendo dos diferentes tipos de fragmentos. Ahora, eso es un poquito complicado. Vamos a parar a las 12:15, ¿listo? Tienen todo ese tiempo. La sala se llama Envio 2100. Una persona, acuérdense que todas las reglas que hemos utilizado en el pasado. Entonces, esta figura no está en Socrative. Tienen que mantener la ventana, la pestaña abierta para ver esta figura. ¿Qué es lo que es G, muchacho? ¿Cómo? ¿Eso fue para mí? ¿Qué fue la pregunta? No, me equivoqué. Ok, está bien, no se preocupe. O decirlo del No, usarlo con T1 y Hola, escucho su audio. Asegurarse que están en su espacio. Profe, qué pena. Siga. Una pregunta. La pregunta es, es decir, la secuencia de la proteína, o sea, tenemos que ordenar las letras que están allí en las cadenas T1, T2 respectivamente, Sí, o tenemos que decir en qué orden se cortó. entonces, ¿qué quiero saber es, la proteína está cortado en la parte de arriba en 4 fragmentos, en los T1, T2, T3, T4. Estos números no son el orden de verdad, no es 1, 2, 3, 4, es otro orden. Yo que quiero saber es cuál es el orden de estos 4 fragmentos en la proteína. Ok, listo. ¿Usted me puede decir el orden de los azules o me puede decir el orden de los rosados? No importa, uno de los dos. Pero no es 1, 2, 3, 4 ni 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 de los segundos. ¿Okay? Pero entonces solo hacemos uno, o el rosado o el azul. Uno es suficiente. Si usted me dice cuál es el azul, yo voy a saber cuál es el rosado. El orden de los rosados.
porque hay sobrelape. ¿Sí? Listo, listo, gracias. Sí. Clave, obviamente, es que el terminal N siempre es al lado izquierda, ¿sí? Eso es la convención. Terminal N es al lado izquierda. Sí, por favor, si olvidaron poner los nombres, acuérdense que siempre ponemos nombres para que tenga un poquito de control quién está tomando el quiz. Si no lograron poner que hay 4 personas, 4 grupos que han sometido, si no pusieron los nombres de los integrantes del grupo, enviarme en correo. ¿Listo? Con los nombres de los integrantes. Quedan 5 minutos.
Si alguien está preguntando algo, no puede mandarlo, entonces mandarlo a mi correo electrónico, que es B de Bogotá, A, Z de zapato, I de iglesia, M de María, E de elefante, R de ¿qué? De, R de, can't think, R, arroba, Z, B-A-Z-I-M-M-E-R, si no puede enviarlo. ¿Qué grupo fue esto? Qué pena. Perfecto, con el número de grupo está bien. Entonces, si hay problemas con Socrative, puede enviarlo directamente a mi correo. No hay problema. Ok, grupo 3. El grupo 3 lo recibí también por Socrative. Entonces tengo los dos, de Socrative y del correo. Ah, listo. Es que no me parecía como que no me aparecía después cargando como la pantallita al final. Ajá, ok. Entonces no estaba seguro si se había mandado. Sí, está aquí. Yo puedo ver que llegó a Socrative también. Pero está bien, mejor mandar los dos. Sí, pero Valentina sí tengo su quiz aquí, en Socrative. Entonces parece que algo raro está pasando con Socrative. Que parece que no lo enviaron pero para ustedes, pero sí a mí me llegó. Faltan 3 grupos. Ok. Faltan 3 grupos. Sí, yo no sé por qué está pasando esto de vez en cuando. No, parece que no se envió, pero sí a mí me llegó. Bojorquez. Ok. Me faltan Francisco Camacho, Martínez y Moreno para someter. Estos 3 grupos me faltan. Los 3 grupos, Francisco Camacho, Martínez Santiago, Moreno Valentina. Moreno Valentina. No ha llegado todavía el quiz. ¿Cómo van esos 3 grupos? Si tienen problemas con Socrative, por favor, Francisco Camacho, ok, por favor enviarlo porque no me llegó, yo veo aquí que no me llegó, por favor enviarlo a mi correo, ok. No sé si Santiago Martínez, el grupo de Santiago Martínez, yo veo que Valentina Moreno tampoco. Valentina Uribe sí tengo, pero Valentina Moreno no. Entonces, no sé qué está pasando.
Santiago, por favor, enviarlo otra vez. Quien me falta es Valentina Moreno, el grupo de Santiago Martínez y Aparicio sí me llegó. Todos me llegaron menos Francisco Camacho, Santiago Martínez y Valentina Moreno. Esos tres no me llegaron y si no, yo creo que es mejor enviarlo sencillamente al correo electrónico. ¿Me pueden enviar estos tres grupos al correo electrónico, por favor? Ok. Tengo lo de Mendoza. Mariana, ok. Listo. Sí, como dije, Francisco Camacho, Martínez y Moreno, por favor, enviarme al correo. Listo, entonces vamos a seguir porque son 3 minutos. Ok, entonces, ¿cómo podemos, no se preocupe, cómo podemos como decidir cuál es el orden? Ahora, sabemos que el terminal N empieza con E. Entonces, de esos 4 péptidos, uno empieza con E. Esto debe ser el primero al lado izquierda. ¿Ok? Ahora, de los otros tenemos un problema. O el T3 podemos poner. El T3 podemos poner en el lado carboxilo, es decir, el lado derecho, porque no termina ni en R ni en K. Y sabemos que si hay un corte con tripsina, corta al lado derecho de un R o de un K. Entonces, estos 3 terminan en R y K, entonces, y esto no, entonces eso debe ser al lado extremo derecho. Entonces tenemos el primer péptido, que es el T2, y el último, que es el T3. Pero el orden de estos dos, el T1 y el T4, no sabemos cuál es. Por eso necesitamos la otra información. La otra información sobrelapa con los péptidos trípticos. Entonces sabemos que C3 sobrelapa con T1 y T4. Entonces por eso podemos hacer el orden completo. Entonces sabemos este es el extremo izquierdo, esto es el extremo derecho y el orden de T1 y T4 podemos determinar por la secuencia de los péptidos generados con cyanogen bromide, ¿sí? ¿Cuántos tenían el orden correcto? ¿Cuántos grupos? Ok, súper. Ahora, esto es básicamente cómo se determina la secuencia. Se necesita 2 formas distintas para generar los fragmentos, hace la secuenciación de los fragmentos y después como una rompecabezas va a ponerlo en el orden correcto. Okay. Entonces se puede hacer algo muy parecido con mass spec. De igual forma, y básicamente no voy a mostrar esto sino un segundo, hay una forma de determinar la secuencia del peso del fragmento. Okay, eso es todo lo que voy a decir. Y podemos determinar cuál es la secuencia de la misma forma. No vamos a generar fragmentos y determinar la secuencia de los fragmentos o de mass spec o de la técnica tradicional básica y de esa forma podemos conseguir la secuencia del péptido. Ok, ¿por qué es útil? Hoy en día hay un campo que se llama Pronex y esto es, para contestar el tipo de pregunta es ¿qué proteínas se encuentran presentes en X? ¿Qué proteínas están expresadas
en tejido canceroso. ¿Qué proteínas están presentes en, cuáles son expresadas en hojas de una planta bajo tal condiciones, ¿sí? Entonces, ese tipo de información podemos utilizar, es muy útil. Podemos decir qué proteínas se expresan cuando un gusano está en condiciones de salinidad, ¿sí? Entonces, otras cosas podemos hacer. Podemos identificar proteínas que sabemos existen en un complejo, pero no tenemos el DNA para esas proteínas, no tenemos los genes de esas proteínas. ¿Okay? Es muy útil. Ok, entonces, ¿qué más tenemos que considerar? Sabemos que secuencias de proteínas pueden dar información sobre relaciones evolucionarias. Sabemos que proteínas que son homólogos de diferentes especies pueden dar información sobre la divergencia evolucionaria. ¿Okay? Por ejemplo, podemos tomar las secuencias primarias y de dos proteínas de diferentes organismos y si tiene una identidad de 40% en las secuencias, entonces seguramente tiene alguna relación evolucionaria. ¿Okay? Entonces, eso es más fácil explicar con figuras, pero primero vamos a hablar sobre tipos de residuos. En un momento podemos ver residuos que son idénticos en las dos secuencias, en el alineamiento. Esos son los residuos conservados. Al otro extremo tenemos residuos que son completamente distintos, no tienen ninguna relación o química en las dos secuencias. Entonces, en una secuencia el residuo es básico y en la otra secuencia es un residuo hidrofóbico. Esos son residuos variables o no conservados. Y hay algunos residuos que son sustituciones conservativos, es decir, que son en las dos secuencias, tienen el mismo carácter química, los dos son ácidos, o los dos son básicos, o los dos son polares, o los dos son no polares. Esos son sustituciones conservativos. Ok, tenemos nuestro alineamiento, secuencia 1 arriba y secuencia 2 abajo. Okay. Y si miramos aquí, hay unos que son conservados. Alanina siempre en el terminal N. Aquí siempre una leucina en el tercer residuo. En el penúltimo residuo siempre es isoleucina. Entonces, esos son residuos conservados, invariantes. Aquí tenemos las sustituciones conservados. Es decir, que la segunda residuo en la secuencia 1 es lisina, que es un residuo básico. Y en la secuencia 2 no es lisina, pero es químicamente muy parecido al residuo. Es arginina, que también es básico. En el cuarto residuo arriba tenemos, en secuencia 1, tenemos un grupo R-carboxilo de aspartato. Y en la otra secuencia 2 tenemos glutamato, que también tiene grupo carboxilo. ¿Okay? Y aquí en este residuo tenemos valina, que es hidrofóbico en secuencia 1, y isoleucina, que es hidrofóbico en secuencia 2. Entonces, esos son sustituciones conservativos. Y finalmente tenemos unos que no tienen nada que ver uno con el otro. Por ejemplo, en el terminal C tenemos serina
en secuencia 1 que es polar, y en secuencia 2, en esta posición tenemos valina, que es hidrofóbico. Entonces, un polar aquí y un hidrofóbico aquí. Esos son los residuos no conservados. Ok, entonces, ¿por qué en algunos tenemos unos residuos conservados en un alineamiento? Básicamente, se conservan los residuos en la secuencia primaria si son muy importantes o para la función de la proteína o para la estructura de la proteína. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos un alineamiento que es un poquito distinto porque solamente tenemos una secuencia completo mostrado aquí. Y que estamos mostrando aquí abajo son los residuos que se observan en las otras secuencias. Eso es una comparación de citocromo C con, que es esta secuencia completa, con la secuencia de citocromo C de 100 diferentes otros organismos. Y se nota que en algunos casos siempre es idéntico. Cisteína en residuo 17 siempre es presente en los 100 secuencias que estamos comparando. Estas secuencias entre 70 y 80 es idéntica en absolutamente todos los citocromos C. ¿Por qué? Porque es muy importante o para la función o para la estructura. Ahora, hay otros lugares, por ejemplo, en residuo 81 tenemos sustitución conservativo porque tenemos isoleucina en humano, pero de vez en cuando en algunos organismos aparece valina, que también es hidrofóbico, o alanina en otros organismos que también es hidrofóbico. ¿Listo? Y hay algunos que no importa para nada. Por ejemplo, aquí tenemos un ácido, un básico, un polar, un no polar y un polar. ¿Ok? Esto es en el lado terminal C, el lado carboxilo. ¿Ok? Entonces aquí eso no es conservado, es variable. ¿Importa si hay un cambio de residuo? Posiblemente, depende en dónde está. Si usted cambia un residuo que afecta, por ejemplo, a la estructura, entonces puede causar problemas graves. Aquí tenemos el ejemplo de hemoglobina. Eso es HB, es la abreviación para la proteína hemoglobina, que tiene hemoglobina tiene 4 polipéptidos, 2 betas, 2 subunidades betas en azul y 2 alfas en gris. Y hay problemas si cambiamos en la subunidad, la cadena beta, si cambiamos el residuo número 6, que normalmente es glutamato, a valina. Hay problemas. ¿Qué tipo de aminoácido es glutamato? ¿Alguien se acuerda en el chat? Glutamato, ¿qué tipo de característica química tiene? No es básico, si es acídico, pero sí tiene razón, tiene carga negativa, puede ionizar el grupo R. Ok, entonces aquí tenemos un glutamato en posición 6 y hubo una mutación donde ahora en este tener glutamato tenemos valina. ¿Qué tipo de residuo es valina? ¿Alguien se acuerda? Apolar, hidrofóbico. Sí, entonces, perfecto, muchas gracias. Entonces, estamos cambiando un ácido con carga negativo a un hidrofóbico. Es decir, que la superficie ahora tiene un parche que es hidrofóbico. Y esto causa que hay asociación entre diferentes moléculas de hemoglobina. En vez de tener los hemoglobinas separados, están pegándose. Y están pegándose porque hay parches hidrofóbicos, hay una asociación hidrofóbico.
eso causa formación de fibras de hemoglobina que van a asociar en estructuras más grandes y van a causar que los glóbulos rojos que tienen los hemoglobinas adentro se van a deformar en forma de, van a alargarse y eso se quedan pegados en los carios y causan problemas de circulación. Entonces, tenemos una proteína hemoglobina con un cambio de un aminoácido en uno de los subunidades que causa interacciones hidrofóbicas entre proteínas individuales que conduce a formación de fibras muy largas que causan deformación de la hemoglobina y problemas de circulación. Entonces, es posible que un cambio de un aminoácido va a tener efectos drásticos si se encuentra en un lugar muy importante de la proteína. ¿Cuántas proteínas se necesita para un organismo? ¿Cuántas proteínas tienen humanos? ¿Alguien sabe alrededor? Olvidé enviarme el software aquí, ahora lo envié. Ok. ¿Cuántas proteínas tenemos nosotros? ¿Alguien sabe? En el chat, ¿cuántas proteínas tenemos? No estoy mirando el chat, pero yo puedo verlo cuando aparece aquí en mi pantalla. ¿Cuántas proteínas necesitamos para vivir? Ni idea, ok. Muchas. Para dar una idea, una bacteria E. coli necesita 3.000 diferentes proteínas. Y nosotros pensamos antes del proyecto Genoma que necesitamos como entre 50 y 140.000 diferentes proteínas. Eso fue el estimado. Entonces, la diferencia entre nosotros y una bacteria, pensamos, fue más o menos que 140 dividido por 3.000, es más o menos 50 veces más proteínas que bacterias. Y con el proyecto de Genoma, resulta que la sorpresa fue que fue mucho menos proteínas que es lo esperado. 30.000 proteínas en vez de 50.000 o 150. De hecho, hoy en día piensan, como 10 años después, que realmente necesitamos alrededor de 20.000 diferentes proteínas. ¿Por qué? Porque hubo duplicación y discrepancias entre secuencias. Entonces, hoy en día sabemos que necesitamos 20.000 diferentes proteínas para un humano, que es como únicamente 7 veces más proteínas que una bacteria, que es como interesante la cosa. Y ahora que no tenemos, estamos como moviendo a otros estudios no genómica, hay otros campos abiertos ahora es importante saber sobre el proteoma, que es el estudio de las proteínas expresadas bajo condiciones específicas. Y eso es ahora el campo importante. Listo. Entonces, ahora vamos a resumir la parte de aminoácidos. Hay diferentes funciones de péptidos y proteínas. Tiene que saber los nombres, los códigos de los aminoácidos. Tiene que clasificarlos. No voy a pedir algo sobre estructuras estructuras específicas. Necesita tener idea más general sobre estructuras. Tiene que saber las
aminoácidos que pueden ionizar y las propiedades, ¿ok? Tiene que calcular la carga en un péptido. Acuérdense, son solamente como 5 aminoácidos que pueden ionizar. ¿Okay? Diferencias en secuencias puede decir algo sobre relaciones evolucionarias y secuencias también puede decir algo sobre la secuencia de la proteína en comparación con proteínas con secuencias conocidos y funciones conocidas. Podemos deducir algo sobre la función de la proteína únicamente con la secuencia. Y tiene que saber más o menos el número de proteínas que tiene una bacteria y más o menos cuántos tienen humanos. ¿Listo? Ok, entonces voy a cambiar presentaciones. Porque ahora vamos a empezar a hablar sobre proteínas, estructuras de proteínas. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar sobre estructura tridimensional de las proteínas, ¿ok? En los últimos 10 minutos, menos de 10 minutos. Ok, entonces, la meta es entender un poquito el enlace peptídico, entender qué significa secuencia primaria, secundario, terciario, cuaternario, hablar brevemente sobre proteínas fibrosas y brevemente sobre proteínas globulares y hablar sobre técnicas para determinar estructuras, la estructura de proteínas. Ahora, yo sé que no voy a llegar mucho en esta presentación, pero vamos a iniciar. Ahora, la primera cosa es una cosa más para pensar, y esto es que proteínas son moléculas enormes comparado con las reacciones que catalizan. Para interactuar con este sustrato, glicina, tenemos esta proteína muy grande. Okay, entonces va a interactuar en este lugar aquí, que es un parte relativamente pequeño comparado con la proteína total. Entonces, eso es algo como, no voy a contestar la pregunta, pero es como interesante la pregunta. Ahora, cada proteína tiene una organización espacial de los átomos en particular. Es algo que se necesita para función, ¿ok? Su función. Entonces, este chymotrypsin tiene sus átomos en posiciones muy definidas, ¿ok? Y eso es la conformación, donde se encuentran estos átomos, esa es la conformación de la proteína. Cada proteína tiene una conformación nativo, que es la forma que necesita para cumplir con su función. Y esta conformación nativo va a ser estabilizado por muchas diferentes interacciones débiles. ¿Cuáles son las interacciones débiles? ¿Cuáles son las interacciones débiles que hemos estudiado? Sí, puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicos, van der Waals y iónicos. Muy bien, muy bien. Aquí yo olvidé quitar este cuadrado blanco, entonces no lo tengo allá. Voy a arreglarlo para el PDF que voy a subir a SQL. Ok, entonces aquí tenemos la secuencia primaria. Cada proteína tiene su secuencia primaria y esta secuencia primaria es responsable o directamente o indirectamente para las propiedades funcionales de la proteína. ¿Okay? Entonces, la secuencia tridimensional es determinado por la secuencia de los aminoácidos en el polipéptido. Ahora, la otra cosa que sabemos
y que dijo al principio de ese curso es la función de la proteína va a determinar, está determinado por la estructura, depende en la estructura. Y cada proteína tiene una estructura única o casi única. ¿Okay? Entonces, para empezar de discutir esto, necesitamos hablar sobre propiedades químicas y estructurales de la secuencia primaria. Y eso tiene que ver con los enlaces peptídicos. Los enlaces peptídicos estoy mostrando aquí. ¿Okay? Y hay una característica importante y es este enlace aquí es más corto que un enlace normal, sencillo, y eso implica que no podemos rotar alrededor de este enlace. Este enlace es tieso, es fijo, no se puede rotar. Si miramos otra forma de mostrar enlaces peptídicos, aquí tenemos los carbonos en gris, hidrógenos en blanco, oxígenos en rojo, nitrógeno en azul y grupos R, todos los grupos R estamos mostrando solamente con este bolita morado. ¿Okay? Y aquí podemos mostrar dónde tenemos los enlaces peptídicos, perdón, los aminoácidos. Esto es un aminoácido con su enlace peptídico aquí y el enlace peptídico con el otro vecino en el polipéptido aquí. Porque no hay rotación en el enlace peptídico, no podemos rotar alrededor de estos enlaces que estoy mostrando con amarillo. ¿Okay? Pero los otros enlaces sí logran rotar. Aquí mostramos con flechas que aquí se puede rotar, y aquí se puede rotar, y aquí se puede rotar. Entonces puede pensar que el enlace, el péptido, no podemos rotar completamente en forma libre, sino es como unas placas rígidas con estos rectángulos azules que no podemos rotar y esos son conectados por enlaces que pueden rotar. Es decir, que cuando está pensando en un polipéptido, no es como una espagueti, donde no hay, porque un espagueti podemos como doblar de cualquier manera, pero una cadena de polipéptido tiene restricciones en cómo puede rotar, ¿ok? Entonces, son las 12:45, tengo que parar y voy a empezar la próxima vez con estos dos videos. Este video aquí, creo que voy a mostrar la próxima vez, muestra una simulación del movimiento de un polipéptido cuando está plegando de la forma desplegado y llegando a la forma compacto. ¿Okay? Y son modelos que han hecho que muestra realmente cómo se puede mover un polipéptido, tomando en cuenta en los dos casos que el enlace peptídico no se puede rotar. Es más corto, no es un enlace sencilla, es un poquito más corto y no se puede rotar bien. Y esto tiene efectos muy importantes en la estructura de una proteína. Listo, entonces, qué pena, demoré un minuto más que lo debo, pero hablamos la próxima vez. ¿Listo? Cualquier cosa, estoy aquí con micrófono abierto hasta que si tienen dudas o preguntas o algo así, ¿ok? ¿Listo? Nos vemos la próxima vez, el viernes.
Sí, voy a subir la presentación, la anterior completo y esto yo creo que puede subir esto también. Chao. Cualquier duda, todavía estoy aquí.